historia. Millón de gracias. Señores, buenas noches, bienvenidos. Dios los bendiga. Mi nombre es Armando Luis, yo trabajo para Robert Bosch y tengo las funciones de entrenador técnico y entrenador comercial. Como bien dijo don Octavio, este es el primer centro certificado de Robert Bosch en la región y bueno, pues a través del tiempo nosotros vamos a ir viendo cambios dentro del mismo centro en pro de mejoras y de modernización y de la implementación de nuevas tecnologías de diagnóstico, nuevas informaciones, etcétera, etcétera. De plano les pedimos aprovechen al máximo la información, inviertan en el tema de formación de equipos, de uso de ellos mismos, de práctica, o sea, exploten al máximo el potencial que tienen acá. Señores, el día de hoy vamos a trabajar con inyección directa de gasolina y lo que vamos a explicar es un esbozo del funcionamiento, ¿okay?, del diseño, del principio de funcionamiento de estos sistemas y algunas características básicas que identifican muchos de esos sistemas. Les digo características básicas porque sucede que cada fabricante, inclusive cada modelo de vehículo y cada versión de vehículo tienen variantes de uno para otro. Cuando yo les diga acá que, por ejemplo, tenemos un sistema DECOS, que es Demand Control Fuel Supply System, ¿ok? Yo les digo que este trabaja de 3 a 12 megapascal, es decir, que trabaja entre 30 y 120 bar de presión, pues yo les podría estar incurriendo en un error, porque a lo mejor ese trabaja entre 3.5 megapascal y 10 megapascal. A lo mejor el sistema se hizo un poco más eficiente y en consecuencia pues ahí caemos en una diferencia, en una discordancia de la información. ¿Dónde van ustedes a encontrar ese tipo de información? Bueno, pues sencillo, en manuales especializados, ¿ok? En manuales especializados, como el caso del Esitronic. Es que el volumen está muy alto, disculpen, está con mucha... Sí, si lo bajan un tantito les agradezco. En manuales especializados y sobre todo en manuales del tipo fabricante. Nosotros tenemos, y debo decir sin humildad alguna, y disculpen, no estoy siendo petulante, nosotros trabajamos de la mano de los fabricantes, de forma tal que al nosotros diseñar esos sistemas y al tener derechos de autor sobre esos sistemas, pues aprovechamos esa información y de alguna manera la disponemos o la hacemos accesible, ¿ok?, a través de un programa que yo les voy a presentar más tarde. Sin ir mucho más allá, vamos a comenzar con el tema de la inyección directa de gasolina. Antes de que don Octavio me presentara, había un video de un sistema de inyección de vapor de agua dentro de la cámara de combustión para hacer que el carro fuera más eficiente. ¿Qué locura es esa? ¿Cómo así que yo le inyecto agua al carro y el carro es más eficiente? Pues sí, efectivamente. Yo esta mañana, quienes estuvieron en la presentación de esta mañana acerca de sistemas eléctricos modernos, se dieron cuenta que yo hice un comentario acerca de la eficiencia de este tipo de motorizaciones. Nosotros en este caso tenemos un vehículo con un motor cuyo principio de funcionamiento básico es el ciclo Otto, es decir, pistones reciprocantes, donde nosotros tenemos un movimiento lineal de un pistón dentro de un cilindro que se traduce a través de una biela en el movimiento de un cigüeñal a un movimiento circular. Solo ese concepto en sí mismo, de que usted tenga un movimiento lineal traducido a través de una biela a un cigüeñal, solo ese concepto es extremadamente ineficiente. Yo les decía esta mañana a los compañeros que vieron la presentación que casi del 100% de energía que uno pone en forma de combustible, en forma química en el tanque, en los vehículos modernos, en el mejor de los casos, y estoy hablando algo semejante a esto, donde hay muchísima tecnología, ¿verdad? De ese 100% de energía que usted pone, si acaso usted puede aprovechar hasta un 25%, en el caso de inyección directa de gasolina. Bien, y estamos hablando de que aquí tenemos un vehículo de una generación avanzada. Esto es un vehículo con un motor 1.4, tamaño 1400 centímetros cúbicos, con inyección directa de gasolina y turbo, seguramente un turbo de varias etapas, con geometría variable y un montón de periquitos y de adornos más para hacer que ese carro sea un poco más eficiente. Ese video que nosotros estábamos viendo hace rato indicaba la inclusión, la vaporización de una cantidad de agua dentro de la cámara de combustión para reducir un poco la temperatura de esa cámara, de forma tal que cuando el aire fluye dentro de ella, a pesar de que sea de manera muy rápida, él se calienta y tiende a expandirse, y al tender a expandirse, pues efectivamente la proporción de aire y combustible tiene que ser, en teoría la misma, pero la cantidad neta que entra por culpa o por cuenta de esa expansión
es verdaderamente inferior por cuenta de esa temperatura. Alta temperatura, el aire va entrando, se nos calienta, se expande, y entonces después del proceso de combustión, un señor o unos señores que están por ahí, que son los sensores de oxígeno, le dicen a la unidad de control: hey, la mezcla está demasiado rica, recorta el tiempo de inyección o recorta la cantidad de combustible. Con lo cual se recorta ese tiempo de esa inyección, se disminuye la cantidad de combustible, y al entrar menos combustible y menos aire, consecuentemente hay menos potencia o salida de potencia de ese motor. Entonces ahí tiene sentido esa inyección de pequeñas porciones de agua para reducir la temperatura de la cámara. Y entonces, aprovechando el efecto de un turbo, yo puedo meter verdaderamente un poco más de aire allá adentro, ¿verdad?, e inyectarle la cantidad proporcional de combustible, haciendo con que el motor yo pueda aumentar un poco la eficiencia de ese motor y sacarle un poco más de potencia y lograr el tema del downsizing, ¿ok?, que es boga. Ese tema hoy en día es prioridad número 1. O sea, hacer que estos motores sean mucho, mucho más eficientes. Les hago una pregunta antes de que continuemos con la presentación. Seguramente todos ustedes conocen acerca de los motores Wankel, que fueron una versión, una alternativa, por decirlo de alguna manera, a los motores de combustión interna de ciclo Otto, tal como los conocemos en este instante, este tipo de motor reciprocante. ¿Por qué el motor Wankel? ¿Por qué ustedes creen que el motor Wankel no duró el tiempo que tenía que durar? Disculpen. Bien, ahí rapidito, muchachos. Efectivamente, de un motor Wankel 1.3, de un Mazda RX-8 del año 2000, un motor donde no había un turbinamiento, donde no había una sobrealimentación, un motor de 1.3 litros, usted podía sacar más de 220 caballos. ¿Cómo así? 220 caballos. De un motor 1.3, que no es turbo, no es inyección directa. ¿Cómo así? Bueno, porque resulta que el motor Wankel básicamente era aquel émbolo, ¿verdad?, de forma casi triangular o algo parecido a un triángulo, ¿verdad?, que giraba dentro de una cámara y tenía un efecto de un sentido de giro, ¿verdad?, un funcionamiento de un sentido de giro, y al estar atravesado por un cigüeñal, el giro de ese motor, de ese émbolo, disculpen, se traducía en el giro de otro componente y no había la pérdida de un movimiento lineal para un movimiento circular. Entonces ya ahí se ganaba muchísima ventaja. Comparativamente hablando, aquel motor Wankel respecto de este tenía lumbreras parecidas a las lumbreras de admisión y de escape que tenían los motores de motocicleta, los antiguos, los de 2 tiempos, donde tú no tenías que gastar energía para levantar una válvula y cerrar una válvula, para la admisión y el escape. Entonces, efectivamente, aquel tipo de motores era bien más eficiente. Y entonces, ¿por qué no están hoy en día en boga esos motores? Emisiones, ¿y qué más? Consumo, ¿y qué más? Básicamente es un motor que tiene un tiempo de vida útil muy bajo. Es un motor que en teoría, o sea, apenas el desgaste de un área o de los vértices de aquel émbolo, ya reducía de manera significativa la compresión que se podía lograr con aquel motor, con lo cual había problemas muy elevados de emisiones y de consumo. Y al momento de repararlo había que reemplazar el motor. ¿Ok? Básicamente por eso. Pero entonces, fíjense, volvamos a esto. Este tipo de motores nosotros hemos trabajado y trabajado y trabajado, digo nosotros, la industria automotriz, para hacer con que ellos sean un poquito más eficientes, verdaderamente sacarle un grado más de eficiencia. Un par de caballos a un mismo motor requiere muchísimo diseño, muchísimo trabajo, muchísimas horas de trabajo de gente que verdaderamente son especialistas, y el caso de la inyección directa de gasolina es uno de ellos. ¿Ok? Nosotros podemos atomizar muchísimo mejor. Básicamente el concepto de inyección directa de gasolina no es nuevo, lo van a ver ustedes ahorita. Es un concepto verdaderamente antiguo. Está desde la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial los aviones eran también equipados con motores de gasolina y tenían carburadores. Y cuando hacían las piruetas, que daban las vueltas, el carburador se quedaba sin combustible, ¿verdad? Y pues para prender nuevamente el motor, el piloto tenía que hacer alguna marioneta para hacer con que ese motor prendiese y pues que el que venía más atrás no hiciera lo que tenía que hacer. Bueno,
Antes de la Segunda Guerra Mundial ya existían las bombas lineales de inyección de gasolina, semejantes a las bombas lineales de diésel que nosotros conocemos. En aquel momento no fueron, no duraron mucho porque no existía la tecnología del control, del diseño y del desarrollo de materiales que permitiera con que esas bombas, con aquellos émbolos, con aquella tecnología, pudieran durar muchísimo más. Pero la tecnología de inyección directa de gasolina verdaderamente es vieja, así como lo van a ver a continuación. Fíjense ustedes, data de 1937, mucho antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Lo ven? Ya existía esa tecnología porque había la necesidad de lograr una mejora significativa en la dosificación adecuada y la mejor pulverización del combustible dentro del motor de ciclo Otto, ¿ok? Que es acá. Posteriormente, ya para el año 1951, se logró avances, así sucesivamente, hasta la fecha del año 2000, donde verdaderamente nosotros logramos un avance. O sea, se logró, en 1980 se logró el desarrollo de componentes para el fabricante Ford, y en el año 2000 ya se logró hacer la producción en serie para el fabricante Volkswagen con el vehículo Lupo, ¿ok? Fue la primera generación del sistema de inyección directa de gasolina. En la imagen tienen ustedes una bomba de inyección directa de gasolina mecánica en la parte superior. Tienen 3 bombas de alta presión de sistemas desarrollados por Bosch, HDP1, HDP2 y HDP3. Cada una de ellas con sus características y sus ventajas, y las vamos a ver más adelante. Bien, entonces, la diferencia entre un motor con inyección directa y un motor con inyección indirecta verdaderamente no es mucha. Ciertamente no es mucha. Vamos a inyectar directamente en la cámara. La definición de inyección directa es inyección del combustible de manera directa en la cámara. ¿Ok? Dentro, no en una antecámara de turbulencia como podría ser el caso del diésel, sino justo encima de la cabeza del pistón. Y ahí les doy un detallito para nosotros que somos mecánicos. Más adelante, por favor, si me olvido, me lo recuerdan. Les voy a colocar una breve presentación de cómo instalar una bujía. Les va a parecer un chiste lo que les estoy diciendo. Especialmente en el caso de inyección directa de gasolina, hay que utilizar bujías de materiales preciosos que están diseñadas para durar muchísimos kilómetros. Pero no solamente esto, es que yo tengo que utilizar un ruptor de torque o en su diferencia un torque en sí mismo e instalar la bujía utilizando un torque. Y ustedes dirán, pero es que, oye, ¿verdad? Utilizar una bujía, un torque para una bujía es así como un poco exquisito, ¿no? Un poco way too much. Pues resulta que no, lo van a ver más adelante. Bien, lo van a ver más adelante. Les decía que la diferencia no es mucha, básicamente estamos inyectando, eso sí, con diferencias de presión significativas, eso sí, pero el resto, lo que es la gestión de motor y lo que es los componentes a través de los cuales yo censo el estado de carga, el estado de funcionamiento del vehículo, son los mismos. El sensor de revoluciones del cigüeñal sigue siendo el mismo. El sensor de fase del árbol de leva o de los árboles de leva siguen siendo los mismos. Los sensores de detonación son los mismos. El sensor de carga, que puede ser un pedal del acelerador electrónico por efecto Hall, igual que los sensores de fase, son los mismos. Sensor de presión del múltiple de admisión, es el mismo sensor. Puede haber un cambio, sí, en el sensor de masa, que dicho sea de paso, señores, los sensores de masa de aire, ya ellos sí están en un nivel muy avanzado. La 7ª generación de los sensores de masa, ya les miden ustedes inclusive el porcentaje de humedad que está entrando dentro de la cámara, especialmente para el caso del diésel, por la elevada formación de óxidos de nitrógeno. ¿Ok? Eso sí, y sepan ustedes que es una pieza de desgaste. La gente lo saca, le echa un chorrito de aire, le echa un chorrito de limpiador de algo y dice que ya el sensor está bueno. Eso es un error craso y supino. Eso es un error, quiero decir, muy grande. El sensor de masa es una pieza de desgaste, así como lo es el aceite, así como lo es el filtro, así como lo es una bujía, así como lo es cualquier otro componente que tenga un desgaste significativo dentro del motor y debe ser cambiado cada periodo. ¿Ok? Ah, bueno, que el periodo son 150.000 kilómetros, está bien, o 180.000 kilómetros, está bien, pero ahí está. Uno de los principales motivos de las fallas en la gestión electrónica de
los motores de inyección directa de gasolina en la actualidad tienen que ver con el no cambio apropiado del sensor de masa del vehículo. ¿Ok? Esto tienen que tomarlo en cuenta. Lo mismo pasa con los sensores de oxígeno, aguas abajo. Los sensores de oxígeno, señores, son una pieza de desgaste. Y sobre todo en condiciones críticas de manejo, ese sensor se tapa, literalmente se tapa. Por más que haya allá adentro tecnología embutida para hacer con que, al momento de ser necesario, limpiar ese sensor por temperatura, quemando el hollín que lo pueda haber tapado. Y adicionalmente el elemento de medición, el paladio, el rodio, el platino o cualquier otro componente, cualquier otra relación que se utilice para hacer la medición, también va perdiendo su efecto, también se va limpiando, por decirlo de alguna manera, disolviendo a través del uso. O sea que ese sensor verdaderamente hay que tomar en cuenta y cambiarlo. Por aparte de diferencias significativas, no hay otra. No hay otras. Nosotros podríamos tener en este sistema, sí, una recirculación de gases de escape para en ciertas condiciones de trabajo hacer el ingreso de gas quemado dentro de la cámara para disminuir la temperatura y controlar el nivel de emisiones de óxido de nitrógeno. Nosotros podríamos tener una waste gate, pero eso ya es cosa del pasado, porque con los turbos de geometría variable o de múltiples etapas se hace mucho más eficiente la generación de una sobrepresión. Y dicho sea de paso, sí, ¿qué diferencia hay en este tipo de gestión electrónica de motor? Que la mayoría de los componentes que son actuadores, son controlados por señales de pulso de ancho modulado. Son controlados a través de señales PWM. Quizás el único componente que no es controlado de esa manera, y no les extraña que aparezca alguna versión en el futuro, serían las bobinas de encendido. Pero el resto, módulo del acelerador electrónico, señal PWM. Activación de los turbos, señal PWM. Activación de la bomba de combustible, señal PWM. ¿Ok? Entonces, esto nos obliga a todos nosotros a actualizarnos. Si nosotros no tenemos esa información al día, es un punto de mejora y es una oportunidad de hacer plata. Hablemos en términos que son cercanos a todos. Si yo tengo aquella deficiencia y yo sé que con eso yo puedo ganar plata, yo me preparo y yo soy más competitivo. ¿Ok? Esa es básicamente una de las diferencias fundamentales de estos sistemas. Lo demás, señores, básicamente es carpintería. Vean ustedes, el día lunes tuvimos la participación de unos compañeros que nos hacían una consulta acerca de el cambio, o sea, la falla que sucedió en un motor, en un vehículo con un sistema de este tipo, porque hubo el cambio de una bomba de combustible y a partir de ese momento la presión que reportaba el sistema, la presión en el circuito de alta, de inmediato se fue a 500 y poco de PSI. Ciertamente eso es una condición extrema, súper extrema, o sea, es una condición, a ver, de los últimos datos, de las últimas actualizaciones, nosotros tenemos que el sistema de alta, dependiendo de la versión, podría trabajar hasta en 20 megapascal, que son 200 bar. Si usted agarra un bar, que es 14.7 libras, y lo multiplica por 200, eso le va a dar menos de 300 libras. Esto quiere decir que aquel cambio de aquella bomba trajo una consecuencia importante en el aumento de la presión del sistema de baja y en consecuencia del sistema de alta. Con lo cual se pudo haber tapado el regulador de presión, que seguramente en ese sistema estaba en el riel, o pues sencillamente lo primero que habría que hacer en aquel momento era el cambio de la bomba. La bomba que está allá adentro, o el sistema que está acá adentro, como ustedes pueden apreciar, esto es un DECOS, ¿ok? Demand Control Fuel Supply System, ¿ok? Quiere decir que esta cajita negra que ustedes ven, bueno, disculpen, voy a ver si puedo aumentar la imagen. Esa cajita negra que ustedes ven ahí, ¿se puede apreciar? Bien, esa es una unidad de control que recibe una señal PWM a partir de la información suministrada por la unidad de control y que ella gerencia el funcionamiento de la bomba en cuestión. No es una bomba cualquiera, es una bomba que va a ser controlada por una señal PWM también y que pues efectivamente es un número de parte especial. Dense cuenta que puede haber, según la variante del sistema, sensores de presión conectados en la línea, ¿verdad?, que nos van a indicar cuál es la presión real del sistema de baja, tanto en la unidad de suministro como al final, es decir, en el
camino final. Bien, ahí ustedes van a tener sensores, pueden estar redundantes o no, dependiendo del sistema. Entonces, ahí ya tenemos el primer parámetro. Yo necesito verificar los valores reales de esa bomba, ¿ok? Yo podría utilizar, dicho sea de paso, estos sistemas, lo vamos a ver más adelante, pueden tener una presión de suministro variable según la versión y según el propio fabricante. Pero en promedio pueden llegar inclusive hasta unos 7 bar de presión, ¿ok? Hasta unos 7 bar de presión, dependiendo, ¿verdad?, de la condición de trabajo. 7 bar de presión no es mucho, en la línea de baja no es mucho, pero es considerablemente más alto que lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en un sistema de inyección indirecta tradicional, donde la mayoría están por el orden de los 3 bar, ¿ok? Entonces, eso es uno de los valores que yo tengo que considerar. Si yo voy a medir mecánicamente este sistema y a comparar lo que me está dando la información de la unidad de control a través del escáner que yo estoy utilizando con un manómetro, yo puedo hacerlo. Lo único que seguramente voy a tener que utilizar el escáner para desactivar al sistema, ¿ok?, sin tener que violar sin tener que sacar un relé, o sea, hacerlo a la antigua usanza, sin sacar un relé, sin generar un código de falla. Después de que yo despresurice, después de que yo despresurice la línea, en ese momento yo coloco los adaptadores adecuados, que no van a ser las mangueritas tradicionales, aquellas con abrazadera, olvídense de eso, ¿ok? Y hago la medición de la presión real, a partir de un manómetro de calidad, con respecto a la que está teniendo la unidad. ¿Qué otro valor yo puedo ver acá? Lo que es la información. Esta mañana estábamos hablando acerca de las redes Lean. La información que recibe la unidad de control y la información que recibe la bomba, ¿ok? Es muy probable que la unidad de control aquí reciba una señal PWM y la bomba podría recibir una señal Lean o una señal también PWM. Eso depende de la variante del sistema. Sobre el motor, vean ustedes, no hay diferencia significativa, señores. No hay diferencia significativa de los componentes de ese motor que tiene inyección directa de gasolina respecto a los sistemas tradicionales. A ver, sígueme lo bueno. Número 1, unidad de control. Número 2, sensor de temperatura. Señores, una pregunta, solo por curiosidad. ¿Cuántos de ustedes revisaron los valores reales del sensor de temperatura de los vehículos que ustedes estaban trabajando? ¿Cuántas veces ustedes recibieron un carro y algún cliente les dijo, oye, el carro me está gastando mucha gasolina? ¿Cuántos de ustedes revisaron el primer valor que hay que revisar para determinar ese consumo adicional de gasolina? Es extremadamente importante que se revise ese primer sensor que está ahí arriba, que es el sensor de temperatura, porque él determina de un modo u otro la seguridad o la integridad física del motor. Normalmente son sensores del tipo NTC, coeficiente de temperatura negativo, ¿verdad? Quiere esto decir que cuando están fríos, la resistencia es muy alta. Cuando él se está desgastando, cuando adentro él no tiene sus componentes en buen estado, o la química ya adentro se perdió, ¿verdad? Vamos a suponer que el componente se nos oxidó. Él normalmente no tiende a hacer un corto, sino que abre el circuito. Y al abrir el circuito la resistencia es infinita, ¿verdad? Y una resistencia infinita le dice a la unidad de control, motor frío. Y motor frío es para la unidad de control, inyecta más gasolina, aumenta el tiempo de inyección. Esto es un sensor de temperatura. Entonces, esto es una de las cosas. En las tablas que nosotros les ofrecemos, los sensores de temperatura, les decimos, señores, a tal temperatura usted tiene que tener una resistencia que va de tal valor a tal valor. Y en condición de trabajo, la resistencia tiene que ser de tal valor a tal valor. O si usted va a medir el voltaje tiene que ser de tal valor a tal valor. ¿Ok? Esto es extremadamente importante que se revise. De ahí en adelante, fíjense, ya tenemos la unidad de control, el sensor de temperatura, el número 3, que es el sensor del cigüeñal, el número 4, el sensor de detonaciones. Hasta ahora nada nuevo de lo que es una gestión tradicional de gasolina, de inyección de gasolina, cuando es inyección indirecta. La diferencia, número 5 y 6 respectivamente, tenemos una bomba de alta presión que normalmente está conectada al árbol de levas, ¿ok? Normalmente está conectada al árbol de levas, está acoplada al árbol de levas.
Y ahí otro detallito, muchas veces nosotros medimos los valores de presión en el sistema de alta y tenemos bajas presiones y problemas generados por bajas presiones. Y resulta que de repente el vehículo llevó una lubricación deficiente o se colocó un filtro que no era el adecuado y hubo un desgaste de las levas o de los lóbulos de ese árbol de levas. Esa parte del árbol de levas que activa la bomba en cuestión. Yo me topé ya con un caso de estos y fue verdaderamente curioso y pudimos hallarlo a partir de la información. Primero el diagnóstico y después de los valores reales que estaban, la información de valores reales que estaba en el ESI. Entonces les decía que tenemos la bomba de alta presión, el inyector de alta presión, el riel y el sensor de alta presión. Hasta ahí esos son los componentes nuevos. Vean, después seguimos. Sensor del árbol de levas. En la parte número 10 tenemos la válvula de ventilación del tanque de combustible. Sensor número 11, presión, sensor de presión de baja presión en el múltiple de admisión. Después el sensor de masa de aire, el número 12. El número 13, el turbocargador. Después el número 14, aquí hay una diferencia. Sensor de oxígeno de banda ancha. ¿Ok? Este sensor sí es distinto a los demás. La mayoría de los sensores de los vehículos con inyección directa, con inyección indirecta de gasolina, trabajan en un rango de hasta 1 voltio, de 0 a 1 voltio, ¿verdad? Estos sensores para vehículos con inyección directa de gasolina trabajan en un rango que puede ir de 0 hasta 6 voltios, ¿ok? Si nosotros recordamos lo que es la definición Lambda nos decía masa de aire por masa de combustible, y a 14.7 kilos de aire, que era la mezcla estequiométrica, es decir, químicamente hablando es la mezcla ideal, por 1 kilo de combustible, decíamos que esto era una relación ideal, o sea que esto era perfecto, ¿ok? Bueno, bien, sabemos que la mecánica de los fluidos y lo alborotado, lo rápido de los procesos de combustión no permiten que esto suceda de esa manera. Y nosotros diseñamos esta inyección directa de combustible y logramos introducir mezclas súper empobrecidas dentro del motor y lograr mejoras en la eficiencia de la combustión. Todavía no hemos logrado el 100% porque todavía tenemos un catalizador o 2 catalizadores donde, dependiendo de los vehículos, donde tenemos que quemar el combustible que no se quemó la cámara de combustión para no deponerlo en el medio ambiente y no contaminar. Pero ese tiempo va a llegar, ese momento va a llegar, ¿ok? Después, el acelerador del pedal, el sensor del pedal del acelerador y las bobinas de encendido. Hay, dependiendo de las versiones, otros tipos de sensores de oxígeno. Por ejemplo, ahí dicen switching type, aquella que cambia los valores. Eso depende de la versión del sistema. Bien, aquí podemos hacer hincapié. Cuando nosotros vemos esto, no hay una diferencia, muchachos, significativa de lo que es una inyección indirecta respecto a una inyección directa. Más allá de un inyector que usted tiene colocado apuntando directamente a la cabeza del pistón, una bomba de alta presión, que son los 2 componentes que ustedes ven ahí en rojo, y un poco de mejora sobre el tema de los tratamientos de gases de escape, que tienen que ver con los sensores especializados de oxígeno, ¿ok? La reutilización de los gases de escape para disminuir la formación de óxido de nitrógeno cuando es necesario, y un sistema de suministro para el lado de baja, que es un sistema ya bien más avanzado. Normalmente cuando uno cambia esos sistemas uno tiene que cambiar el conjunto completo o conseguir el repuesto si está disponible. Más adelante les voy a hablar de qué sí se puede hacer, por ejemplo, con un inyector. Y les voy a presentar una máquina que no hacemos nosotros, que es muy buena. Bien, vean que del resto, señores, no hay una diferencia significativa. O sea, aparte de eso, que claro, por supuesto, es un salto cuántico en términos de desarrollo de la tecnología, no hay una diferencia significativa. Tenemos los mismos sensores que teníamos antes, con unos componentes nuevos, mucho más especializados, eso sí, pero sigue siendo una oportunidad muy buena de trabajo y de hacer platita. Bien, ahí la especificación de lo que eran cada uno de esos sensores. Y sí, debo decir que olvidé comentárselos o recalcarlo, el hecho de que el sensor de masa de aire sí es mucho más preciso.
puede ser no de quinta generación, sino de sexta o de séptima generación, donde ya no trabajan de manera sencilla, ya te miden humedad, ya te incluyen una presión, o sea, ellos incluyen muchísima información y es otro dispositivo que va a trabajar no con una señal sinusoidal, sino con señal PWR, ¿ok? Son verdaderamente avances importantes y significativos. Fíjense que lo decíamos esta mañana, hoy lo decimos y mañana también lo vamos a decir, el tema de la electrónica es muy importante. Nosotros tenemos que dominar sí o sí los temas de electricidad y electrónica a ciencia cierta. Ah, que yo trabajo con diésel, usted necesita saber de electricidad y electrónica. Yo trabajo con gasolina, usted necesita saber de electricidad y electrónica. Usted trabaja con electricidad, bueno, necesita saber de electricidad y electrónica. Aquí, hablando específicamente de la cámara de combustión, vean ustedes que normalmente el inyector está por la misma forma de las cámaras, de la construcción de las cámaras, los inyectores están normalmente colocados a un costado y es por esta razón donde los pistones tienen unas formas bien intrincadas en su parte superior. ¿Con qué intención? Con la intención de lograr mejoras significativas en la mezcla del aire con el combustible. ¿Con qué intención? Con la intención de mejorar la eficiencia de estos motores de combustión. ¿Ok? Vean ustedes, del lado izquierdo superior nos dice guiado por pared, es decir, haciendo un barrido por la pared. Bien, guiado por patrón, en el caso del inyector que está colocado en la parte superior, ¿verdad? Derecha. Guiado por pared nuevamente, pero el anterior era barrido, el siguiente es ya una inyección para una condición de trabajo específica, ¿ok? Y guiado por la turbulencia del aire al momento de la entrada del aire dentro de la cámara de combustión. Eso atiende la necesidad de potencia o la necesidad de torque. Y la única razón de ser de que un inyector funcione de esa manera es para lograr mayor eficiencia durante el llenado y durante la mezcla.